Las tablillas cuneiformes recuperadas de las excavaciones sistemáticas de Nippur entre 1888 y 1900 contienen algunas de las referencias más extraordinarias al retiro divino jamás identificadas en la literatura mesopotámica. Entre los miles de fragmentos catalogados por las expediciones de la Universidad de Pensilvania, un grupo específico de textos sumerios tardíos destaca por su contenido inusual, describiendo lo que los especialistas han denominado el gran alejamiento. Estas tablillas, fechadas aproximadamente entre el año 2100 y el 1900 antes de nuestra era, representan los últimos registros documentados de interacciones directas entre los Anunnaki y la civilización humana según las fuentes sumerias. La más significativa de estas piezas, catalogada como CBS 10847 en la colección del Museo Universitario, contiene un relato elaborado en escritura sumeria arcaica que difiere marcadamente de los documentos administrativos contemporáneos. El texto comienza con la invocación estándar a Enlil, pero deriva rápidamente hacia la descripción de una reunión del Consejo Divino en la que se alcanzó una resolución de alcance extraordinario. La tablilla señala que la Asamblea Divina determinó que su misión terrestre había llegado a su culminación y que el momento de la partida había sido alcanzado. Lo que hace especialmente llamativo a este documento es su tono directo, casi burocrático, que carece de los adornos religiosos habituales en la mayoría de los textos sumerios de tema sagrado. No se trata de un himno ni de una lamentación, se parece a un acta de sesión. La evidencia arqueológica procedente del propio Nippur refuerza la narrativa de estas tablillas de forma que resulta difícil ignorar. Las excavaciones en el recinto templario revelaron una cesación abrupta de la actividad ritual en torno al año 1950 antes de nuestra era, con mesas de ofrenda dejadas en su lugar y vasijas ceremoniales abandonadas en mitad de su uso. El área sagrada no muestra ningún signo de destrucción violenta ni de declive gradual, sino una interrupción repentina de prácticas religiosas que habían continuado sin interrupción durante más de un milenio. Patrones similares de abandono aparecen en otros grandes centros religiosos sumerios al mismo tiempo, lo que sugiere una retirada coordinada más que una crisis local. El texto Eridu Génesis, una de las narraciones de la creación más antiguas que conocemos, contiene pasajes crípticos que han desconcertado a los especialistas durante generaciones, pero que adquieren una nueva dimensión cuando se examinan junto a las tablillas del retiro de Nippur. Este texto antiguo, conservado en forma fragmentaria sobre tablillas del período paleo-babilónico, pero claramente derivado de fuentes sumerias mucho más tempranas, incluye referencias a seres divinos que completaron sus tareas asignadas y ascendieron a su morada celestial cuando la tierra ya no requería su guía directa. El lenguaje empleado en estos pasajes difiere sustancialmente de las descripciones mitológicas habituales de las actividades divinas, utilizando una terminología más propia de los informes administrativos o militares que de la literatura religiosa. Un análisis reciente de los fragmentos del Eridu Génesis conservados en el Museo Británico ha revelado detalles adicionales que habían pasado inadvertidos en traducciones anteriores. El texto describe una ceremonia formal celebrada en Eridu, la ciudad más antigua según la tradición sumeria, donde los Anunnaki realizaron los rituales finales antes de su partida. La descripción incluye detalles específicos sobre la preparación del recinto templario, la disposición de los objetos sagrados y la ejecución de ceremonias de cierre destinadas a preservar la conexión divina incluso en su ausencia. La precisión de estas descripciones sugiere que se basaron en eventos presenciados directamente, más que en construcciones puramente mitológicas. El registro arqueológico de Eridu proporciona un respaldo sorprendentemente detallado a estos relatos textuales. Las excavaciones realizadas por el Departamento de Antigüedades iraquí en los años 40 del siglo pasado y las expediciones internacionales posteriores descubrieron evidencias de un evento ceremonial de gran escala en el complejo del templo principal del yacimiento, datado en torno al año 1900 antes de nuestra era. El Sancta Sanctorum del templo contenía elaboradas disposiciones de objetos votivos, metales preciosos y herramientas ceremoniales que parecían haber sido colocados deliberadamente y sellados después. A diferencia de los escenarios típicos de entierro o abandono, estas disposiciones mostraban una organización cuidadosa destinada a preservar el espacio sagrado de forma indefinida.
El abandono súbito de los complejos templarios a lo largo de Mesopotamia durante el período sumerio tardío representa uno de los enigmas más persistentes de la arqueología del Próximo Oriente Antiguo. El Gran Zigurat de Ur muestra evidencias de una cesación abrupta del mantenimiento y la actividad ritual en torno al mismo período. Las cámaras interiores del templo contenían trabajos de renovación parcialmente completados, con herramientas y materiales dejados exactamente donde los trabajadores los habían colocado. La datación por carbono de los materiales orgánicos hallados en estos contextos apunta de forma consistente al inicio del segundo milenio antes de nuestra era. En Uruk, la situación presenta evidencias aún más dramáticas. El complejo del templo de Anu, dedicado al dios del cielo y asociado tradicionalmente con el culto a los Anunnaki, experimentó modificaciones extensas en su fase final de uso. La evidencia arqueológica sugiere que estas modificaciones no fueron reparaciones ni mejoras, sino preparativos sistemáticos para un cierre prolongado. Los sistemas de drenaje fueron sellados, los objetos valiosos fueron almacenados cuidadosamente en cámaras protegidas, los puntos de acceso fueron bloqueados permanentemente mediante técnicas que preservarían los espacios interiores de forma indefinida. No hay señales del tipo de depredación que acompaña al abandono ordinario. Ninguna cerámica rota por el suelo, ninguna extracción oportunista de materiales de construcción, ninguna evidencia de entrada no autorizada en siglos posteriores. El complejo templario de Lagash reveló patrones similares de preservación deliberada. Las excavaciones realizadas en los años 80 del siglo pasado descubrieron cámaras selladas con una precisión que sugiere un conocimiento avanzado de técnicas de conservación a largo plazo. Los materiales de sellado incluían betún, resina de cedro y otras sustancias conocidas por sus propiedades protectoras, aplicadas en capas que mantendrían condiciones internas estables durante milenios. Dentro de estas cámaras selladas, los arqueólogos encontraron equipamiento ceremonial intacto, instrumentos astronómicos y tablillas que contienen lo que parecen ser manuales operativos para el mantenimiento del templo. Un detalle significativo: algunas de estas tablillas instruccionales estaban escritas en un idioma diferente al de los documentos administrativos ordinarios del período, como si hubieran sido redactadas para lectores de una generación futura que necesitaría instrucciones explícitas para operar instalaciones cuya función habitual ya no sería conocida. Los textos acadios del período inmediatamente posterior al colapso sumerio preservan tradiciones que derivan claramente de fuentes sumerias anteriores, pero aportan detalles adicionales sobre la partida de los Anunnaki que no aparecen en los textos más tempranos. La épica de Atrahasis, conocida principalmente como una narrativa del diluvio, contiene pasajes que describen el retiro divino con un paralelismo notable respecto a los relatos sumerios. Estas secciones describen a los Anunnaki completando una gran obra en la tierra y regresando a su morada en las alturas, después de asegurarse de que la humanidad pudiera continuar desarrollándose de forma independiente. La versión acadia añade detalles específicos sobre el proceso de partida que están ausentes en los textos sumerios supervivientes. La formación de intermediarios humanos que mantendrían el contacto con el ámbito divino a través de rituales específicos y observaciones astronómicas, y el establecimiento de lugares sagrados donde esas comunicaciones podrían llevarse a cabo. Las fuentes babilónicas del primer milenio antes de nuestra era preservan relatos aún más detallados de la partida de los Anunnaki, aunque estos textos tardíos muestran evidentes señales de elaboración legendaria. El Enuma Elish, aunque es principalmente una épica de la creación, contiene referencias a los dioses más antiguos retirándose de la intervención terrestre activa después de haber establecido el orden cósmico. Más significativos son los textos administrativos de los templos neobabilónicos, que hacen referencia a protocolos antiguos para mantener la comunicación con los partidos, lo que sugiere que la memoria institucional del retiro de los Anunnaki persistió durante más de un milenio después del evento. La consistencia de estos relatos a través de diferentes períodos y culturas apunta con firmeza a tradiciones históricas genuinas, más que a desarrollos puramente mitológicos. Los detalles técnicos sobre los procedimientos de cierre de los templos, la cronología específica de la partida y el establecimiento de protocolos de comunicación continua señalan hacia eventos que fueron cuidadosamente planificados y sistemáticamente ejecutados.
El aspecto más llamativo no es la grandiosidad de las Erkutscheids, afirmaciones, sino precisamente su carácter prosaico. No son revelaciones dramáticas, sino registros de procedimientos. La evidencia física procedente de los yacimientos excavados apoya los relatos textuales con un nivel de detalle que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. En múltiples ubicaciones, los arqueólogos han descubierto lo que parecen ser instrumentos de comunicación o herramientas astronómicas dejados por los Anunnaki al partir. Estos objetos, típicamente hallados en cámaras templarias selladas, exhiben técnicas de construcción y materiales que difieren significativamente de la artesanía mesopotámica documentada. Los dispositivos incorporan con frecuencia componentes cristalinos, disposiciones geométricas precisas y técnicas metalúrgicas que exceden las capacidades documentadas de las civilizaciones mesopotámicas antiguas. Uno de los ejemplos más estudiados es un conjunto de discos de bronce interconectados, recuperado de una cámara sellada en Eridu durante las excavaciones de los años 40, designado como artefacto E-1247 en la colección del Museo de Irak. Los discos presentan marcas matemáticas con una densidad de notación que no tiene paralelo en ningún otro ejemplo de metalurgia mesopotámica del período. El análisis metalúrgico posterior reveló que la aleación empleada, que incorpora elementos de tierras raras en proporciones precisas, que optimizan la conductividad, no corresponde a ninguna técnica de fundición documentada para el período. La datación por carbono de los materiales orgánicos asociados confirma que el artefacto es genuinamente antiguo, lo que descarta la posibilidad de una intrusión posterior. La explicación convencional, que estos objetos representan el trabajo de artesanos especialmente dotados, resulta insatisfactoria ante el análisis detallado de los métodos de fabricación. Los instrumentos muestran marcas de herramientas que indican el uso de técnicas de precisión que no dejan rastro en el registro arqueológico del período. La correlación entre la cronología del retiro de los Anunnaki, los cambios significativos en la civilización mesopotámica que han desconcertado durante largo tiempo a los historiadores, merece un examen detallado. La transición del dominio sumerio al babilónico implicó no solo cambios políticos, sino transformaciones fundamentales en las prácticas religiosas, el desarrollo tecnológico y la organización social. Muchas innovaciones que habían caracterizado la civilización sumeria dejaron de desarrollarse ulteriormente, mientras surgían nuevas tecnologías y prácticas que mostraban principios subyacentes diferentes. Es como si el motor que impulsaba el avance se hubiera desacoplado de los mecanismos que lo expresaban. Los registros astronómicos del período revelan otra correlación intrigante con las narrativas del retiro. Los textos astronómicos babilónicos hacen referencia a eventos celestes inusuales ocurridos entre el año 1950 y el 1900 antes de nuestra era, incluyendo la aparición de objetos luminosos en el cielo que se movían en patrones diferentes a los de los cuerpos celestes conocidos. Estas observaciones, registradas con la precisión característica de la astronomía mesopotámica, describen fenómenos que duraron varios meses antes de desaparecer de forma permanente. Las descripciones coinciden estrechamente con referencias en las tablillas del retiro a grandes luces que transportaron a los Anunnaki hacia su destino celestial. Las observaciones astronómicas registradas en los meses finales de la presencia de los Anunnaki en la Tierra proporcionan un contexto crucial para comprender las deliberaciones internas que precedieron a su partida. Los archivos del Templo de Babilonia, fechados en el período neobabilónico, pero basados claramente en fuentes mucho más antiguas, preservan relatos detallados de las sesiones finales del Consejo celebradas en el complejo del Templo Ekur de Nippur. El relato más completo aparece en la tablilla Bat 9812 conservada en el Border Asiatisches Museum de 1960, Berlín. Este documento, que formó originalmente parte de una serie más extensa, describe una sesión del Consejo presidida por Enlil, donde surgieron desacuerdos fundamentales entre diferentes facciones de los Anunnaki. El texto indica que Enki, asociado tradicionalmente con la sabiduría y el bienestar humano, argumentó con fuerza a favor de mantener la supervisión directa del desarrollo humano. Su posición, según la tablilla, giraba en torno a la preocupación de que la humanidad no estaba todavía preparada para la independencia completa y que una retirada prematura
podría desembocar en un colapso civilizacional. En oposición a este punto de vista, el propio Enlil abogó por la partida inmediata, invocando lo que el texto denomina la finalización de los ciclos establecidos. La tablilla describe el argumento de Enlil en términos inusualmente específicos, haciendo referencia a cálculos astronómicos y cronogramas predeterminados que habían sido fijados al inicio de la misión de los Anunnaki. Según estos registros, el plan original había incluido siempre un punto final específico para la implicación divina directa en los asuntos humanos, previsto para coincidir con el logro por parte de la humanidad de ciertos hitos del desarrollo. La misión no se estaba abandonando, estaba concluida según el calendario originalmente establecido. El debate se extendió más allá de estas posiciones primarias para incluir preocupaciones planteadas por otros miembros del Consejo sobre la asignación de recursos y la sostenibilidad de sus operaciones terrestres. Fragmentos de tablillas de la colección de la Universidad de Pensilvania describen la presentación por parte de Enlil de registros contables detallados que mostraban el enorme gasto de energía y materiales necesario para mantener su presencia en la Tierra. Estos detalles administrativos, preservados en el lenguaje burocrático seco típico de la contabilidad sumeria, revelan que las operaciones de los Anunnaki en la Tierra requerían líneas de suministro constantes desde su dominio original. La presencia terrestre no era autosuficiente, dependía de recursos que fluían desde algún otro lugar. Los problemas de gestión de recursos se vuelven más claros cuando se examinan junto a los textos administrativos sumerios contemporáneos procedentes de los grandes complejos templarios. Los registros de Girsu muestran aumentos dramáticos en los requisitos de tributo y las obligaciones laborales durante las décadas finales de la presencia de los Anunnaki. Los textos describen cuotas para materiales exóticos, incluyendo tipos específicos de oro, plata y piedras raras que eran procesadas en los talleres de los templos antes de ser transportadas a lugares que no se mencionan en los registros comerciales habituales. Las cantidades implicadas superaban con creces las necesidades de las operaciones templarias normales. El archivo Drehem, descubierto durante las excavaciones en Pil-Wodicinoces, Puz-Rish Dagan, contiene registros de ganado que documentan aumentos masivos en las entregas de vacas, ovejas y cabras a los complejos templarios durante el periodo inmediatamente anterior a la partida. Estos animales no se utilizaban para propósitos sacrificiales normales, sino que eran procesados en instalaciones especializadas que extraían materiales biológicos específicos. Las tablillas describen procedimientos complejos para purificar estos materiales, incluyendo tratamientos con minerales raros y exposición a alineaciones astronómicas concretas. El nivel de especificidad técnica de estos registros no tiene paralelo en los textos rituales ordinarios. La evidencia económica más reveladora procede de la tablilla de plata CBS 16210, que registra transacciones relacionadas con lo que el texto llama metal del cielo, descrito como más valioso que el oro y con propiedades únicas. Este material era recogido de impactos de meteoritos en toda Mesopotamia y procesado en talleres templarios bajo supervisión directa de los Anunnaki. La tablilla indica que cantidades sustanciales de este metal procesado eran necesarias para lo que denomina las grandes embarcaciones del retorno. El lenguaje sugiere que estas embarcaciones estaban siendo preparadas o mantenidas para la eventual partida. No es el lenguaje del mito, es el lenguaje de la logística. La resolución secundaria contenida en los apéndices administrativos de la decisión de partida es, en muchos aspectos, más significativa que la propia resolución de partida. Los Anunnaki no abandonaron la Tierra de forma completa. Designaron a 7 de entre ellos para permanecer en capacidades reducidas como guardianes y observadores. Estos guardianes, denominados en los textos los vigilantes silenciosos o los que guardan el umbral, tenían la misión de mantener puntos de contacto mínimos entre los Anunnaki desaparecidos y la civilización humana, garantizando que el conocimiento crítico no se perdiera por completo. El documento catalogado como CBS 12147 en la colección universitaria proporciona el inventario más detallado de estos guardianes que permanecieron. Escrito en escritura sumeria tardía, el texto enumera 7 figuras principales por nombre y función, estableciendo las responsabilidades específicas de cada una de ellas
para el período posterior a la partida. Ningishida, asociado tradicional al simbolismo de la serpiente y el conocimiento subterráneo, fue designado como custodio principal de la sabiduría médica y de curación. La tablilla especifica que mantendría una presencia en el complejo del templo Gishbanda, cerca de Lagash, donde proporcionaría orientación a los sanadores humanos a través de comunicaciones oníricas y visiones simbólicas durante las fases lunares específicas. El detalle sobre las fases lunares no es meramente poético. Otros textos del período establecen que las comunicaciones entre los guardianes y los intermediarios humanos seguían calendarios astronómicos precisos que podían calcularse con anticipación. Ninhursag, a pesar de su papel prominente en los consejos previos de los Anunnaki, aceptó la asignación de guardiana del conocimiento agrícola y los ritos de fertilidad. Los registros administrativos indican que establecería una presencia reducida en múltiples sitios a lo largo del creciente, fértil, desplazándose estacionalmente entre templos en Kish, Adab y Shurupak. La tablilla describe protocolos específicos para sus interacciones con los especialistas agrícolas humanos, incluyendo el uso de disposiciones codificadas de plantas y ceremonias estacionales que transmitirían información técnica sin revelar su presencia continua. La figura más significativa entre los guardianes que permanecieron fue Nabu, cuya asignación implicaba preservar y transmitir gradualmente el conocimiento escrito a las escuelas de escribas humanas. La tablilla Bat 22.015 describe el establecimiento por parte de Nabu de una presencia velada dentro del complejo templario de Borsippa, donde trabajaría a través de escribas humanos seleccionados para garantizar la preservación de textos críticos y el desarrollo de sistemas de escritura más sofisticados. El documento detalla procedimientos elaborados para sus comunicaciones con los eruditos humanos, que involucraban combinaciones específicas de signos cuneiformes que aparecerían como innovaciones propias de los escribas, pero que en realidad contendrían instrucciones codificadas. La evidencia arqueológica de Borsippa apoya sólidamente estos relatos textuales. Las excavaciones de los años 80 descubrieron una serie de cámaras subterráneas bajo el complejo del templo principal, que mostraban ocupación continua, mucho tiempo después del abandono oficial del lugar. Estas cámaras contenían sofisticados sistemas de ventilación, suministros de agua e instalaciones de almacenamiento que podían albergar a un pequeño número de individuos durante períodos prolongados. Más significativamente, las cámaras incluían un scriptorium equipado con herramientas avanzadas para la producción y copia de textos que superaban las capacidades tecnológicas documentadas para el período. Ereshkigal, cuya asignación como guardiana del conocimiento de los ritos de la muerte la situaba en el complejo del templo, donde nuestro Ganzir, cerca de Kuta, desempeñó un papel cuya naturaleza técnica ha sido frecuentemente eclipsada por su interpretación mitológica convencional. Según la tablilla CBS 14.691, su función implicaba mantener los procedimientos para el entierro apropiado y garantizar que la comprensión humana de los conceptos de la muerte y la vida después de la muerte continuara desarrollándose según pautas adecuadas. El análisis de los restos momificados de las cámaras de Ganzir revela técnicas de conservación desconocidas en cualquier otro lugar de Mesopotamia, pero que muestran similitudes con métodos desarrollados independientemente en Egipto durante el mismo período. Esta convergencia técnica entre culturas separadas geográficamente apunta a una fuente de conocimiento compartida. La tablilla K8921 documenta la asignación de Dumuzi para mantener conexiones con las poblaciones pastoriles y nómadas de Mesopotamia. Los estudios etnográficos de las comunidades pastoriles supervivientes de la región revelan sistemas de conocimiento y prácticas tradicionales que demuestran una sofisticación notable en la cría de animales y la gestión de la tierra, lo que sugiere la transmisión continua de técnicas avanzadas a través de milenios. Los textos administrativos sumerios del período de la tercera dinastía de Ur describen esfuerzos sistemáticos para crear lo que la tablilla CBS 21.960 denomina casas de la sabiduría sellada bajo los principales complejos templarios de toda Mesopotamia. Estos archivos subterráneos representaban mucho más que simples instalaciones de almacenamiento. Constituían sistemas de preservación sofisticados diseñados para mantener tanto los textos físicos
como los artefactos tecnológicos a través de milenios de posible abandono o catástrofe. El relato más detallado sobre la construcción del archivo aparece en los registros del templo de Nippur, específicamente en la tablilla número 489, que describe la excavación de Shenchentuen-Sedou, cámaras profundas bajo el complejo Ekur, durante el reinado de Ur-Nammu. El texto proporciona medidas precisas para estas cámaras, especificando profundidades de 42 codos bajo los cimientos del templo y dimensiones internas que creaban salas capaces de albergar miles de tablillas junto con artefactos de mayor tamaño. El proceso de construcción implicó técnicas que superaban las prácticas constructivas mesopotámicas normales, incluyendo el uso de ladrillo cocido sellado con betún y compuestos de minerales raros que creaban barreras impermeables capaces de resistir siglos de infiltración de agua subterránea. La investigación arqueológica del yacimiento de Nippur ha confirmado la existencia de estas cámaras subterráneas. Las excavaciones del Oriental Institute de Chicago en 1956 descubrieron los niveles superiores de lo que parece ser un extenso complejo subterráneo. Las cámaras expuestas contenían elaborados sistemas de ventilación que mantenían la circulación de aire sin aberturas externas, lo que sugiere una comprensión sofisticada de la gestión atmosférica. Las paredes mostraban evidencias de haber sido tratadas con compuestos conservantes que incluían aceite de cedro, resina de incienso y sales metálicas que creaban ambientes antimicrobianos, protegiendo los materiales almacenados del deterioro. La construcción de las cámaras de Nippur reveló innovaciones tecnológicas que no aparecen en ningún otro lugar de la arquitectura mesopotámica contemporánea. Los soportes del techo utilizaban una técnica de voladizo combinada con refuerzo metálico que distribuía las cargas de peso con mayor eficacia que los métodos de mampostería estándar. Los suelos incorporaban plataformas elevadas con canales de drenaje integrados que dirigían la humedad hacia puntos de recogida. Más significativamente, las cámaras incluían lo que parecían ser sistemas de control climático que implicaban pozos de aire cuidadosamente posicionados y cámaras de regulación térmica que mantenían temperaturas estables independientemente de las variaciones estacionales externas. Un hallazgo particularmente significativo en Eridu implicó una cámara sellada que contenía una calculadora astronómica completa, construida con discos de bronce interconectados, marcados con notaciones matemáticas precisas. Este dispositivo, designado como artefacto E-1247 en la colección del Museo de Irak, demostraba capacidades computacionales que permitían calcular posiciones planetarias, predicciones de eclipses y conversiones de calendario con una precisión comparable al software astronómico moderno. Las técnicas de construcción y el análisis metalúrgico revelaron métodos de fabricación que diferían sustancialmente del trabajo en metal mesopotámico conocido. El archivo médico de Uruk contenía instrumentos quirúrgicos que demostraban una precisión de fabricación y una sofisticación de diseño muy superior a las herramientas médicas contemporáneas. Estos instrumentos, fabricados con aleaciones metálicas desconocidas, que no mostraban signos de corrosión a pesar de su antigüedad, incluían instrumentos de corte con bordes que mantienen su filo, dispositivos de medición con marcas de precisión microscópicas y herramientas mecánicas para procedimientos no documentados en los textos médicos conocidos. El diseño de estos instrumentos sugería técnicas quirúrgicas y conocimientos médicos que no serían redescubiertos hasta la era moderna. La preservación de los artefactos tecnológicos dentro de estos archivos requería más que un simple almacenamiento. La tablilla CBS 15789 describe el establecimiento de lo que denomina sistemas autoperpetuantes dentro de los complejos del archivo, procesos mecánicos y químicos que mantendrían las condiciones de almacenamiento óptimas sin intervención humana. Estos sistemas incluían control automático de la humedad, circulación de aire, regulación de la temperatura y renovación de los compuestos de preservación que podían funcionar durante siglos sin mantenimiento. La evidencia arqueológica de múltiples yacimientos muestra dispositivos mecánicos que continuaron funcionando cuando fueron descubiertos a pesar de haber operado sin mantenimiento durante más de 3 milenios. La lista real sumeria, vista convencionalmente como un documento propagandístico destinado a legitimar la autoridad real, revela tras un examen más detenido un programa sofisticado de ingeniería genética y cultural
diseñado para concentrar la herencia de los Anunnaki dentro de familias específicas que gobernarían la civilización humana a través de los milenios. La tablilla CBS 13451 de la colección de la Universidad de Pensilvania proporciona el relato más detallado de lo que denomina los protocolos de selección de linajes implementados durante las últimas décadas del gobierno directo de los Anunnaki. El documento describe una evaluación sistemática de las poblaciones humanas para identificar individuos que portaban marcadores genéticos específicos, indicativos de compatibilidad con la herencia biológica de los Anunnaki. Estas evaluaciones implicaban exámenes físicos detallados, pruebas cognitivas y análisis genealógicos que rastreaban las historias familiares a través de múltiples generaciones para identificar combinaciones de cría óptimas que preservaran y concentraran los rasgos deseados. Lo que hace este documento especialmente notable es la terminología. No es el lenguaje de la elección divina o del favor sobrenatural, sino el lenguaje de la selección aplicada y el manejo de linajes. La evidencia arqueológica del cementerio real de Ur proporciona respaldo físico al programa de selección de linajes. Las tumbas designadas para individuos de sangre divina contenían técnicas de preservación y equipamiento funerario que diferían sustancialmente de los entierros reales normales. La tumba de la reina Puabi ejemplifica estas prácticas funerarias especiales. Contenía dispositivos para el cálculo astronómico, aparatos químicos para la preservación biológica y equipos de comunicación que permitían el contacto con fuentes externas. El análisis de los restos conservados de la reina Puabi reveló marcadores genéticos que diferían de las poblaciones humanas contemporáneas, incluyendo medidas de capacidad craneal, características de densidad ósea y patrones dentales que sugerían una herencia mixta consistente con la hibridación entre Anunnaki y humanos. La tablilla VAT 16918 documenta el establecimiento de protocolos matrimoniales reales diseñados para mantener y concentrar la herencia genética de los Anunnaki dentro de las dinastías gobernantes. Estos protocolos especificaban requisitos genealógicos detallados para los matrimonios reales, incluyendo pruebas de compatibilidad genética, verificación de la pureza del linaje y planificación reproductiva que optimizaría la transmisión de los rasgos deseados a la descendencia. El contraste con los matrimonios reales ordinarios es marcado. Los matrimonios ordinarios se justifican en términos de alianza política y dote. Estos se justifican en términos de compatibilidad genética y preservación de características. El establecimiento de sacerdocios hereditarios representó otro componente crucial de la estrategia de preservación del linaje. La tablilla K7945 describe la selección y formación de familias sacerdotales elegidas específicamente por su compatibilidad genética con la herencia de los Anunnaki y su demostrada capacidad para mantener sistemas de conocimiento complejos a través de generaciones. Los linajes sacerdotales desarrollaron sistemas sofisticados para preservar y transmitir el conocimiento que combinaban la predisposición genética con una formación cultural intensiva. Los niños nacidos en estas familias se sometían a programas educativos que comenzaban en la primera infancia y continuaban a lo largo de toda su vida. Las redes de alianzas matrimoniales entre diferentes casas reales, documentadas en la tablilla CBS 18891, estaban diseñadas para fortalecer y preservar la herencia genética de los Anunnaki a través de múltiples reinos y regiones. Estas redes implicaban coordinación sistemática entre familias reales en Mesopotamia, Anatolia, Egipto y el Valle del Indo, garantizando la diversidad genética mientras se mantenía la pureza del linaje. La evidencia arqueológica de múltiples yacimientos revela las manifestaciones físicas de estas redes a través de descubrimientos de características arquitectónicas idénticas, artefactos tecnológicos y prácticas culturales que aparecieron simultáneamente en vastas distancias geográficas. Los textos astronómicos sumerios del período final de la presencia directa de los Anunnaki revelan una precisión sin precedentes en la cartografía estelar y la mecánica celeste que supera ampliamente las capacidades de observación normalmente atribuidas a los astrónomos mesopotámicos antiguos. El compendio astronómico Mula-Pin, datado convencionalmente hacia el año 1000 antes de nuestra era, pero basado claramente en datos observacionales mucho más antiguos,
contiene la documentación más detallada de estas rutas de partida, incrustadas en sus catálogos estelares y tablas planetarias. La tablilla K6281 del Museo Británico preserva la versión más completa de este manual astronómico, que divide el cielo nocturno en 3 caminos distintos, designados como los caminos de Anu, de Enlil y de Ea. El análisis astronómico moderno de estos caminos revela que no corresponden a divisiones religiosas arbitrarias, sino a coordenadas estelares precisas que trazan rutas de navegación a través del espacio tridimensional, extendiéndose mucho más allá del sistema solar. El análisis matemático de las discrepancias posicionales del Mula-Pin revela que se alinean perfectamente con las posiciones estelares, tal como aparecerían desde una ubicación aproximadamente a 12 unidades astronómicas de la Tierra, aproximadamente la distancia de la órbita de Saturno. Las 18 estaciones a lo largo del camino de Anu incluyen varios grupos estelares que no corresponden a ninguna constelación. Reconocible visible desde la superficie de la Tierra. El modelado por computadora de las posiciones estelares desde varios puntos del sistema solar revela que estas formaciones solo se vuelven visibles cuando se observa desde las regiones exteriores del sistema solar, más allá de la órbita de Júpiter. La tablilla BM 78314 describe el cúmulo de las reunidas como una densa agrupación de estrellas que sirve como punto de partida para el gran viaje hacia las luces distantes. Esta descripción coincide precisamente con el cúmulo de las Pléyades, que contiene más de 1000 estrellas y ha sido reconocido durante largo tiempo por los astrónomos modernos como un punto de referencia ideal para la navegación estelar. La importancia astronómica de las Pléyades se extiende más allá de la simple navegación para incluir cálculos de tiempo precisos para la apertura de los caminos de las estrellas, ventanas de oportunidad gravitacional que los textos babilónicos calculan con una sofisticación que anticiparía los trabajos de Kepler y Newton por más de 2 milenios. La construcción de los zigurats en toda Mesopotamia revela alineaciones astronómicas sistemáticas que funcionaban como plataformas de observación sofisticadas para rastrear los movimientos celestes a lo largo de estas rutas de partida documentadas. El gran zigurat de Ur incorpora características arquitectónicas que crean líneas de visión precisas hacia configuraciones estelares específicas. La orientación de la estructura se alinea con la posición de salida de las Pléyades durante el equinoccio vernal, mientras que las alineaciones secundarias rastrean las posiciones de Cánopo y otras estrellas de navegación a lo largo del ciclo anual. Los restos de instrumentos astronómicos incrustados en la mampostería de la estructura muestran patrones de desgaste consistentes con décadas de uso intensivo, no con observaciones ceremoniales ocasionales. La tablilla BAT 7912 describe los procedimientos operativos para estos observatorios durante lo que denomina el tiempo de la gran ascensión. El documento detalla la coordinación compleja entre múltiples sitios de observación que rastreaban diferentes aspectos del proceso de partida. Equipos en Babilonia vigilaban los caminos estelares del reino superior. Instalaciones en Ur rastreaban los caminos meridionales del retorno, y las de Nippur mantenían la comunicación con los vasos del viaje celestial. El nivel de coordinación requerido para estas operaciones no es el de la observación astronómica rutinaria, es el de una operación logística activa. La tablilla CBS 29991 de la colección de la Universidad de Pensilvania contiene el marco profético más completo para el retorno de los Anunnaki, escrita en sumerio arcaico, con notaciones matemáticas que emplean cálculos en base 60 extendidos a través de múltiples milenios. El documento describe posibilidades de retorno que ocurren en ciclos regulares de 3600 años. Sin embargo, los cálculos de la tablilla se extienden mucho más allá de la simple mecánica orbital para incorporar variables complejas, incluyendo ciclos de actividad solar, variaciones del campo magnético y cambios en la composición atmosférica que afectarían la viabilidad de las operaciones de retorno. Dentro de cada ciclo principal de 3600 años, los textos proféticos identifican subciclos más cortos de 600 años, que marcan periodos de mayor actividad divina y posibles preparativos de retorno.
La tablilla BAT 21246 describe estos intervalos como tiempos de apertura de las puertas, cuando la comunicación entre la Tierra y el dominio de los Anunnaki se intensifica y pueden comenzar las actividades preliminares de retorno. El documento proporciona marcadores astronómicos específicos para identificar estos períodos, incluyendo alineaciones planetarias, patrones de actividad solar y configuraciones estelares que crean condiciones óptimas para el contacto. La literatura profética asocia de forma consistente los períodos de retorno de los Anunnaki con tiempos de crisis global y transformación civilizacional. La épica de Erra, preservada en múltiples versiones del período neoasirio, describe escenarios futuros en los que la guerra humana, la destrucción medioambiental y el colapso social alcanzan niveles que amenazan la continuación de la civilización. El texto indica que el retorno de los Anunnaki se produciría específicamente durante estos períodos de crisis, para restaurar el orden y guiar a la humanidad a través de fases de transición hacia niveles más elevados de desarrollo. Los indicadores de cambio climático reciben especial atención en las profecías de retorno. Los textos describen escenarios que implican cambios dramáticos de temperatura, alteraciones en los patrones de precipitación y modificaciones en la composición atmosférica que interrumpirían los sistemas agrícolas y amenazarían a la civilización humana. Estas predicciones medioambientales incluyen medidas y plazos específicos que demuestran una comprensión sofisticada de la dinámica climática y las capacidades de seguimiento medioambiental a largo plazo. La precisión de los umbrales descritos y su correspondencia con los indicadores que los científicos climáticos modernos monitorean no puede descartarse simplemente como coincidencia. Los rituales del Festival Akitu, interpretados tradicionalmente como celebraciones de Año Nuevo, incorporaban elementos que recreaban lo que la tablilla CBS 2001 describe como la partida de los señores del cielo hacia sus estaciones establecidas. La duración de 12 días del festival correspondía al período de tiempo requerido para el viaje por el camino de las estrellas, lo que sugiere que conmemoraba el tiempo de viaje real de las embarcaciones de los Anunnaki. Los componentes rituales incluían observaciones astronómicas que rastreaban las mismas configuraciones estelares documentadas en los textos de las rutas de partida y tentativas de comunicación con los Anunnaki desaparecidos a través de procedimientos que coinciden con los protocolos operativos descritos en los textos del Observatorio del Zigurat. La tradición de los Apkallu, los 7 sabios antediluvianos de la mitología mesopotámica, proporciona uno de los puentes conceptuales más claros entre el período de la presencia directa de los Anunnaki y los sistemas de transmisión del conocimiento que preservaron su legado en los siglos posteriores. Estos 7 seres, descritos como mitad humanos y mitad peces o como portadores de alas, son representados consistentemente en el arte mesopotámico como figuras que realizan rituales de purificación en presencia de reyes, llevando lo que parece ser equipamiento técnico disfrazado de parafernalia ceremonial. La tablilla K4874 del Museo Británico contiene la lista más completa de los Apkallu con sus dominios de conocimiento específicos. El texto indica que cada uno de los 7 sabios antediluvianos fue responsable de transmitir a los seres humanos un área particular del conocimiento civilizacional: la escritura, la aritmética, la astronomía, la medicina, el derecho, la música y los misterios de la tierra. Esta división del conocimiento en 7 dominios gestionados por 7 intermediarios específicos presenta un paralelismo estructural obvio con los 7 guardianes descritos en la tablilla CBS 1, 21, 47. Los textos también indican que la influencia de los Apkallu continuó después del diluvio a través de figuras llamadas los Apkallu post-diluvianos, seres que no son completamente divinos, sino que mantienen una conexión con el conocimiento del período anterior. Esto corresponde exactamente con la función de los guardianes que permanecieron, seres que habían pertenecido al Consejo de los Anunnaki, pero que aceptaron operar en condiciones reducidas para preservar la conexión entre el conocimiento de la era anterior y la civilización que se reconstruía después de la catástrofe. Los relieves asirios del palacio de Asurbanipal representan a los Apkallu, con una consistencia iconográfica
que sugiere que los artistas disponían de referencias visuales precisas. Estas figuras aparecen llevando lo que parece ser un cubo y un cono, objetos que han sido interpretados como elementos rituales, pero que muestran una precisión de representación que sugiere objetos técnicos reales. Si esta interpretación es correcta, los relieves están documentando procedimientos técnicos que los artistas registraron con fidelidad, sin comprender necesariamente su función. La misma situación que enfrentan los arqueólogos modernos ante los instrumentos de las cámaras selladas. La tablilla AO 17638 del Museo del Louvre describe la reactivación sistemática de las escuelas de escribas y la reinstalación de los instrumentos astronómicos en los observatorios después del diluvio, con instrucciones técnicas tan específicas que solo pueden provenir de fuentes con acceso a los archivos originales. O el diluvio no destruyó los archivos, o los Apkallu tenían acceso a una copia que había sobrevivido. Las dos opciones son consistentes con la narrativa del alejamiento planificado y los archivos subterráneos descritos en los textos de construcción del período tardío sumerio. Las tradiciones de las escuelas de misterio que surgieron durante el período sumerio tardío muestran evidencias claras del mantenimiento del contacto con los guardianes que permanecieron a través de prácticas rituales sofisticadas. La tablilla de las hazañas de Ninurta, fechada en el período paleobabilónico, describe ceremonias de iniciación que implicaban la comunicación directa con figuras divinas, a través de entornos rituales cuidadosamente controlados en cámaras subterráneas de yacimientos sagrados específicos. Las cámaras rituales de Nippur, descubiertas durante las expediciones de la Universidad de Pensilvania, contenían elaboradas disposiciones de espejos, cristales y objetos metálicos que creaban complejos patrones de luz y sombra durante momentos específicos del día y del año. Estas cámaras también contenían características acústicas que amplificaban y modificaban los sonidos de maneras que crean la impresión de voces provenientes de fuentes invisibles. El análisis de la acústica de las cámaras revela una comprensión sofisticada de la propagación y la resonancia del sonido que permitía a los operadores habilidosos crear fenómenos auditivos convincentes. La tablilla BAT 13782 proporciona especificaciones técnicas detalladas para estos sitios de comunicación en toda Mesopotamia. La consistencia de estas especificaciones entre múltiples yacimientos sugiere que fueron diseñadas por individuos con conocimientos técnicos avanzados y tenían como objetivo crear protocolos de comunicación estandarizados. Los archivos del Templo de Babilonia de períodos posteriores describen descubrimientos periódicos de nuevas tablillas con conocimiento avanzado aparecidas en cámaras selladas sin explicación, cuyo contenido se centraba de manera consistente en aplicaciones prácticas de conceptos avanzados, tratamientos médicos específicos, sistemas de rotación de cultivos, herramientas matemáticas para predicciones astronómicas. Los manifiestos Rosacruz del siglo XVII contienen especificaciones técnicas para dispositivos de comunicación e instrumentos astronómicos que demuestran conocimiento detallado de principios electromagnéticos. Las descripciones incluyen métodos de construcción para elementos de enfoque cristalinos, cámaras de resonancia metálica y sistemas ópticos que coinciden exactamente con los descubrimientos arqueológicos de los yacimientos del templo mesopotámico. La exactitud técnica de sus descripciones, en un periodo en que los principios electromagnéticos no habían sido formulados por la ciencia occidental, respalda la afirmación de que representan la transmisión continua de tradiciones técnicas antiguas, más que redescubrimientos independientes. La investigación arquitectónica de los edificios masónicos construidos durante los siglos XVIII y XIX revela características que incorporan alineaciones astronómicas y principios geométricos derivados del diseño del templo mesopotámico antiguo. Edificios de logia en Edimburgo, París y Filadelfia contienen cámaras ocultas equipadas con capacidades de observación astronómica y disposiciones geométricas que replican la organización funcional de los complejos del zigurat. La precisión de estas incorporaciones arquitectónicas y su consistencia en diferentes ubicaciones geográficas indica que las organizaciones masónicas poseían un conocimiento detallado de los principios de construcción del templo antiguo que no puede explicarse mediante la reconstrucción independiente.
Los estudios de radar de penetración terrestre realizados por el proyecto Scan Pyramids en 2019 revelaron extensos complejos subterráneos bajo la meseta de Giza, que se extienden mucho más allá de las estructuras piramidales conocidas. La exploración inicial de las cámaras accesibles descubrió artefactos tecnológicos que demuestran técnicas de construcción y capacidades de ciencia de materiales que superan los logros documentados del antiguo Egipto. Las cámaras contienen dispositivos de comunicación cristalinos, similares a los encontrados en los complejos del templo mesopotámico, lo que sugiere que las escuelas de los misterios egipcias mantuvieron conexiones activas con las redes originales de vigilancia de los Anunnaki. El análisis químico de los componentes metálicos encontrados dentro de las cámaras de Giza reveló composiciones de aleación que incorporan elementos de tierras raras en proporciones precisas que optimizan la conductividad electromagnética. Estas aleaciones demuestran conocimientos metalúrgicos que no fueron desarrollados oficialmente hasta el siglo XX. La datación por carbono de los materiales orgánicos en asociación con los artefactos metálicos confirma su origen antiguo. La distribución de cámaras sigue principios arquitectónicos que coinciden exactamente con las especificaciones de diseño de los textos del Observatorio del Zigurat mesopotámico. La investigación genómica moderna ha identificado marcadores de ADN dentro de ciertas poblaciones humanas que demuestran características consistentes con los eventos de hibridación descritos en las narrativas de la creación sumeria. Poblaciones de Oriente Medio, partes de Europa y regiones específicas de las Américas portan firmas genéticas que incluyen factores de longevidad inusuales, capacidades cognitivas mejoradas y adaptaciones fisiológicas que superan los parámetros de variación humana normal. La distribución geográfica de estos marcadores corresponde con las ubicaciones de los principales sitios de comunicación y monitoreo antiguos. La señal WOW, detectada en 1977, se originó desde una posición dentro de los límites de constelación, identificados en los textos del Mula Pin, como un marcador primario de navegación del camino de Enlil. Las ráfagas de radio rápidas detectadas en la última década se remontan a coordenadas estelares que corresponden a los marcadores de navegación del camino de Anu. La correlación entre estas detecciones modernas de señales y la documentación astronómica antigua sugiere que las actividades de vigilancia descritas en los textos mesopotámicos pueden estar continuando a través de medios tecnológicos avanzados. Los algoritmos de aprendizaje automático aplicados a bases de datos cuneiformes han identificado estructuras lingüísticas y relaciones matemáticas que demuestran sistemas de codificación sofisticados dentro de textos aparentemente simples. Estas capas de información oculta contienen especificaciones técnicas, datos astronómicos e instrucciones procedimentales incrustadas en documentos rutinarios para garantizar su preservación a través de transiciones políticas y culturales. La escala del corpus cuneiforme ha sido siempre el mayor obstáculo para comprender lo que realmente contiene. Ese obstáculo se está disolviendo ante tecnología que puede procesar en mínimo de 100 semanas lo que llevaría décadas a la erudición humana convencional. Uno de los problemas más persistentes de la arqueología del antiguo Mediterráneo es la aparición aparentemente repentina de conocimiento astronómico, matemático y arquitectónico sofisticado en el antiguo Egipto durante el período predinástico tardío y el período dinástico temprano. Las construcciones de la meseta de Giza muestran un dominio de la geometría, la astronomía y las técnicas de construcción en piedra que no tiene precedentes en el registro arqueológico anterior y que en algunos aspectos no sería igualado por ninguna otra cultura durante milenios. La coincidencia temporal de este salto de conocimiento en Egipto con el período del gran alejamiento en Mesopotamia no ha pasado inadvertida a los investigadores que trabajan fuera de los marcos convencionales. Las tablillas de asignación de los guardianes mencionan explícitamente que algunas figuras guardianas establecerían presencias en múltiples regiones, según las necesidades del programa de preservación del conocimiento. El texto describe criterios de selección que incluyen la idoneidad geográfica para la observación astronómica, la presencia de poblaciones con potencial de absorción de conocimiento avanzado y el acceso a recursos materiales necesarios para la construcción de instalaciones de preservación. El análisis comparativo de los textos rituales del Antiguo Egipto
con los procedimientos operativos de los templos mesopotámicos, revela coincidencias que no pueden explicarse por el préstamo cultural en los patrones conocidos. Los textos de las pirámides utilizan una terminología y una estructura conceptual que corresponden en sus aspectos esenciales con los procedimientos de la escuela de misterios mesopotámica. Las correspondencias son más profundas que las similitudes de temas narrativos superficiales. Son coincidencias en el vocabulario técnico específico, los procedimientos de calibración ritual y los marcos conceptuales que gobiernan la relación entre lo humano y lo divino. Las técnicas de momificación desarrolladas en el Antiguo Egipto durante el período del Reino Antiguo muestran un nivel de sofisticación bioquímica que no tiene precedentes en la práctica funeraria anterior y que requiere conocimiento de la química de los materiales que los propios egipcios no documentan explícitamente en ningún texto teórico. El análisis moderno de las momias del Reino Antiguo ha identificado combinaciones de sustancias de preservación que incluyen resinas exóticas, sales metálicas específicas y compuestos orgánicos aplicados en secuencias y concentraciones que revelan una comprensión a nivel molecular que debería ser imposible sin instrumentación analítica moderna. Sin embargo, el resultado físico habla por sí mismo. Algunas de estas momias han conservado tejidos celulares durante 4 milenios, con un grado de integridad que los métodos modernos de preservación apenas pueden igualar. El conjunto de evidencias examinadas en este análisis, desde las tablillas del período del Gran Alejamiento hasta la tecnología fuera de lugar en las cámaras selladas, desde los protocolos de selección de linajes hasta las alineaciones astronómicas de los zigurats, desde los archivos subterráneos hasta las tradiciones de las escuelas de misterio que las preservaron, apunta hacia una conclusión que la arqueología convencional ha evitado explícitamente, pero que los datos difícilmente permiten eludir. La partida de los Anunnaki no fue el final de una relación, fue la transición a una nueva fase de esa relación, diseñada para permitir el desarrollo humano independiente, mientras se preservaba la capacidad de intervención y la infraestructura para el eventual retorno. El nivel de planificación, la escala de los recursos dedicados a la preservación y la sofisticación de los sistemas establecidos para garantizar la continuidad del conocimiento y el contacto, no son consistentes con un abandono permanente. Son consistentes con una expedición que cierra su base de operaciones de manera ordenada, mientras espera volver. Las múltiples líneas de tiempo proféticas que convergen durante las primeras décadas del siglo XXI, los ciclos del calendario maya, los cálculos de las eras cósmicas hindúes y los ciclos astronómicos mesopotámicos, identifican todos la era actual como un período de transición mayor. Los patrones contemporáneos de cambio climático y los indicadores de degradación ambiental coinciden con los escenarios de crisis descritos como condiciones que desencadenarían la intervención divina. Los umbrales de inestabilidad tecnológica, los riesgos de colapso de los sistemas de conocimiento y los indicadores de fractura institucional corresponden exactamente a las categorías que los textos proféticos mesopotámicos describieron como criterios de intervención. Los sistemas de inteligencia artificial, que actualmente traducen las decenas de miles de tablillas cuneiformes que permanecen sin leer en los museos del mundo, están acelerando este proceso de reconocimiento de maneras que apenas estamos empezando a apreciar. Cada traducción nueva añade datos. Cada conjunto de datos añade a los patrones que emergen del corpus, y los patrones apuntan consistentemente hacia la misma dirección, hacia una presencia en la Tierra de seres de capacidades extraordinarias que se tomaron la molestia de documentar sus actividades con la minuciosidad burocrática que caracteriza a las culturas que se saben históricamente responsables, y que se tomaron la molestia de establecer linajes humanos formados y sistemas institucionales capaces de mantener activo el acceso a esa documentación a través de los siglos. Las casas de sabiduría sellada esperan bajo yacimientos que todavía no hemos excavado completamente. Los linajes que portaron el conocimiento durante milenios continúan existiendo en formas que no siempre reconocemos. Los ciclos astronómicos que señalaban el retorno continúan su movimiento con la indiferencia del mecanismo de relojería cósmico que son, y en los sótanos climatizados de los museos del mundo, sobre las mesas de los laboratorios de análisis de imagen,
en los servidores que ejecutan los modelos de lenguaje entrenados en el corpus cuneiforme. Las tablillas siguen hablando a quienes tienen la paciencia de escuchar. El gran alejamiento fue el inicio de una nueva fase, no el final de una relación. Las tablillas de barro no son solo artefactos de una civilización extinta. Son mensajes lanzados al río del tiempo por personas que comprendieron que sus destinatarios necesitarían acceder a ellos en el momento correcto, y que tomaron todas las precauciones posibles para que ese acceso fuera posible cuando llegara la hora. Estamos comenzando a ser esos destinatarios. Lo que hagamos con lo que estamos aprendiendo definirá cuánto de lo que los guardianes se tomaron tanto trabajo en preservar, habremos finalmente merecido recibir.